Seguro que más de una vez te has preguntado si estás haciendo las cosas bien, si estás comiendo de forma correcta. Pues en este vídeo te voy a dar las claves esenciales para llevar una alimentación saludable de forma correcta. Yo soy María Jesús, soy tu nutricionista online y en mi canal vas a encontrar la respuesta a todas las preguntas que le harías a tu nutricionista. Así que si no te quieres perder nada, suscríbete al canal para que recibas siempre las notificaciones. A continuación te voy a decir los 7 pasos que debes cumplir si quieres llevar una alimentación saludable de forma correcta. En primer lugar, tenemos los macronutrientes. En una alimentación saludable, ningún grupo de alimentos está restringido, por lo tanto debes comer hidratos de carbono, proteínas y debes también comer grasas. El porcentaje en el que debes de comer estos macronutrientes va a depender principalmente de tus necesidades y de tu objetivo. El reparto de forma generalizada para una persona que quiere mantener su peso sería un 50% de hidratos de carbono, 20% de proteínas y un 30% de grasa. Pero como te he comentado, todo esto va a depender de cada tipo de persona, de tu objetivo, etcétera, porque no siempre nos va a valer lo mismo para todos. En segundo lugar, beber agua. El consumo de agua hoy en día, la verdad es que hay gente que bebe mucha agua, pero también hay gente que bebe muy poquita agua. Y al final nuestro cuerpo está formado prácticamente por agua y por tanto debemos incluir el agua en nuestro consumo diario general. ¿Cuánta agua? Pues entre 1,5 litros, 2 litros sería lo aconsejado. El agua, aparte de mantenerte hidratado, interviene en múltiples funciones, va a hacer que tu cuerpo y tu organismo funcionen de mejor forma y sobre todo te va a ayudar a evitar que tengas retención de líquidos. Pues cuando estamos deshidratados, nuestro cuerpo, para compensar, tiende a retener el poco agua que consumes y por tanto, si bebes poca agua, tendrás retención de líquidos. En tercer lugar, moverse. Y no hace falta realmente realizar una actividad física, simplemente que te mantengas activo, pues saliendo a pasear, ir a caminando a los sitios, subir y bajar escaleras, evitando pues obviamente coger lo que es el ascensor. Y sobre todo, si lo que tú persigues es una pérdida de peso, mantenerte en movimiento te va a ayudar, porque va a hacer que incrementes ese gasto calórico diario y vas a acelerar así la pérdida de peso y te va a resultar mucho más fácil. Igual puede parecer ahora que te estoy dando mucha información, pero realmente son pasos muy sencillos que vas a poder incluir en tu día a día prácticamente sin darte cuenta. Igualmente, si tienes alguna duda, te animo a que me lo dejes en los comentarios, y si quieres más información sobre cómo mejorar tu alimentación, cómo conseguir tu objetivo o cualquier cosita que te interese, te voy a dejar aquí la dirección de mi página web y ahora cuando termines de ver el vídeo entras y te pones en contacto conmigo. En cuarto lugar tenemos el consumo de sal. El consumo de sal está estipulado que debe ser de unos 3 gramos diarios y la verdad es que se hace un consumo bastante más excesivo de esos 3 gramos, porque ya no solo hay que contar la sal que tú utilizas en tu día a día para cocinar o para aliñar las ensaladas, tienes que contar la sal que llevan los productos que consumes, como por ejemplo pueden ser latas, preparados, precocinados, pan comercial de este que va envasado, cualquier cosita que compres en el supermercado puede llevar sal. Incluso aquella que no te imaginas que lleva, porque la sal se usa como conservante. Y entonces al final realmente estás haciendo un consumo muy excesivo de sal. ¿Y qué pasa cuando realizas un consumo excesivo de sal? Pues que también te ayuda a retener líquidos. Y sobre todo si eres una persona con hipertensión, deberías intentar que el consumo de sal sea lo mínimo posible. En quinto lugar tenemos la comida preparada, precocinada, la comida basura rápida, como la quieras llamar, porque como ya hemos comentado, llevan un contenido excesivo de sal, pero aparte de eso llevan grasas saturadas y grasas transgénicas, y también en algunos casos incluso pueden llegar a llevar azúcar, porque el azúcar también es un conservante, además de que el azúcar es adictivo, entonces lo utilizan para crear como una pequeña adicción a ese alimento. Así que te aconsejo que los evites de tu consumo diario. Alimentos fritos, los que haces en la freidora o con mucho aceite en la sartén. También hay que evitar estos alimentos. ¿Por qué? Porque por un lado estamos modificando su composición de nutrientes, ¿vale? Su valor nutricional va a ser modificado y su valor calórico también, porque al estar utilizando aceite, este alimento va a absorber parte de ese aceite, por tanto las calorías de ese aceite las vas a consumir. Así también como si estás utilizando un aceite que lo has utilizado muchas veces para freír, que ya está así como medio quemadito o negro, etcétera, pues aparte del valor calórico, también estás absorbiendo parte de esas toxinas que se han creado en el aceite. Así que yo te aconsejo que evites totalmente el consumo de alimentos fritos y empieces a utilizar la air fry, que es la freidora de aire,
que te va a ayudar a conseguir ese aspecto de frito pero sin utilizar aceite. Y el séptimo sería el equilibrio. Intenta mantener el equilibrio tanto en tus platos como en tu consumo diario. Si en una ingesta te has pasado un poquito, pues ya sabes que en la siguiente tienes que compensar. De esta forma no hace falta que vayas contando calorías para mantener tu peso, ¿vale? Simplemente compensas. Si al mediodía he comido muchas calorías, pues por la noche me tomo una cremita de verduras o una ensaladita de verduras, algo más ligerito. La clave está en compensar. ¿Imaginabas que era tan fácil iniciarte la alimentación saludable? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de comentarios y además si comentas buena alimentación me harás súper feliz porque sé que ves mis vídeos, que me ves hasta el final y que te gustan y por tanto me ayudará a crear más contenido para ti. Y te animo a que compartas este vídeo con aquellas personas que crees que les puede interesar. Como ves, iniciar una alimentación saludable es muy sencillo, no tienes por qué empezar haciendo dietas muy restrictivas, simplemente cambiando ciertos aspectos de tu vida y ya verás cómo tu vida en general va a mejorar. Espero que de verdad puedas incorporar estos pequeños cambios a tu vida para que puedas empezar a notar sus beneficios y te empieces a encontrar mejor. No te pierdas el siguiente vídeo porque vamos a hablar del ayuno intermitente, así que suscríbete al canal para recibir la notificación cuando se publique. Pero mientras tanto te voy a dejar por aquí un vídeo que sé que seguro que te va a encantar. Muchas gracias por ver mis vídeos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.